con el doctor Carlos Arce, que fue justamente el que estuvo en el juicio oral y pidió la nulidad por la detención. Él nos va a explicar mejor si hubo para él o no esta flagrancia. Buenas tardes, doctor, ¿cómo está? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo te va? ¿Cómo están? Bien, doctor, bien. Justamente estábamos conversando con respecto a este caso de las dos mujeres que fueron detenidas en un caso de supuesto hurto y que en principio, en primera instancia, habían anulado el procedimiento de detención y la incautación. Hola. Sí, queríamos a ver si nos puede relatar un poquito con respecto al tema en sí, al caso. Sí, a ver si recuerdo un ratito, porque esto fue hace tiempo atrás, En febrero. en febrero creo. Esta causa era de un colega que estaba de vacaciones y yo lo sustituí en el juicio. Recuerdo que la causa era que dos personas, dos chicas, aparentemente habrían ingresado a un local comercial, entre comillas, simulando ser clientes. Luego habrían salido y minutos después una de las dependientes del local se percató que su teléfono no estaba. Le llamó a su jefa, le comentó y que su jefa le dijo que era posible que esas dos chicas que habían ingresado podrían haber sustraído el teléfono. Llegó la jefa, de ahí pasó bastante tiempo también. Entonces decidieron subirse en el auto y comenzar a recorrer por la zona a ver si las encontraban. En un momento dado, aparentemente las encuentran sentadas en la vereda de una de las calles, no recuerdo bien, y las señalan como las personas que habían ingresado al local. Llaman a la policía y la policía las detiene, las revisa y encuentran el teléfono. Son los hechos en particular, Raúl. Y a su modo de ver, usted dice que no hubo flagrancia y que el procedimiento fue ilegal porque no hubo testigos, el cateo no fue practicado por mujeres. Bien, yo planteé las dos cuestiones. Acá tenemos que hay dos momentos, dos situaciones distintas y bien concretas. Si la detención de esas personas fue en flagrancia y si la incautación del teléfono estuvo conforme a lo que establece nuestro ordenamiento positivo. Veamos, la Constitución Nacional es muy clara al establecer cuándo o cómo debe darse una detención de una persona. Y la Constitución establece de que hay dos situaciones concretas que habilitan a que se pueda detener a una persona. Una de ellas es teniendo una orden de autoridad competente que disponga la detención, y la otra es en flagrancia. No hay otras dos alternativas para la detención de una persona: mediante orden judicial o orden de autoridad competente y en flagrancia. Acá, en este caso en particular, no había orden de detención de autoridad competente y se invoca la flagrancia. Pero la flagrancia, como tal, está establecida en nuestra ley cuando hace referencia a la posibilidad que tenga la Policía Nacional o particulares de aprehender a una persona. Y dice que hay tres momentos de la flagrancia. Hay que tener en cuenta que la flagrancia tiene tres momentos. Uno de ellos es al momento en que se realiza el hecho. El otro momento es inmediatamente después. Y el tercer momento es cuando es perseguida esa persona. La pregunta es, si en estas circunstancias, tal cual se relatan en los recaudos que hacen a la causa, ¿se produjeron alguna de estas tres alternativas? No, porque la detención no fue en el momento de la sustracción,
tampoco fue inmediatamente después, ni tampoco durante una persecución, sino que esto fue lo que señalan algunas doctrinas, una especie de flagrancia por señalamiento. ¿Qué implica eso? Que luego de realizado el hecho, la persona afectada le comunica a la autoridad policial qué es lo que había sucedido y le señala las características, y ella misma es la que señala a la persona casi una hora después que habría sido esa persona. La pregunta es, ¿nuestra legislación contempla esa flagrancia por señalamiento? No, porque acá no hubo persecución, acá no hubo inmediación o inmediatez en la detención, sino que se produjo tiempo después. Entonces son las propias, o la propia víctima la que señala a la persona, le indica a la policía que ellas habrían sido las que habrían ingresado al local y habrían sustraído el teléfono tiempo atrás, momentos atrás, en donde no hubo ninguna de estas circunstancias de inmediatamente después o una persecución, porque persecución no hubo. Y ese fue el punto que nosotros cuestionamos. Y luego la incautación. Una vez que son señaladas estas personas, la policía les hace el cacheo y encuentran dentro del sostén, dentro del corpiño de una de ellas, efectivamente el teléfono, que es reconocido posteriormente por por la denunciante, ¿verdad? Nosotros cuestionamos no solamente la detención, porque no hubo flagrancia, sino que también cuestionamos el procedimiento que tuvo como consecuencia la incautación del teléfono, porque dijimos que las reglas para este tipo de actividad de la policía está arreglada. O sea, la policía no puede realizar incautaciones o el cacheo de personas sin tener en cuenta los estándares que están establecidos en la propia ley. Cuando dice que la policía tiene la facultad de realizar cacheos o requisas personales, pero tiene que hacerse bajo ciertas reglas. Y estas reglas no fueron cumplidas, y eso fue lo que nosotros cuestionamos. Así lo hizo el propio Tribunal de Sentencia, y dispuso que la incautación del teléfono había sido en violación a lo dispuesto en el artículo 179 del Código Penal, porque faltaba un acta donde hayan testigos, no había testigos, estuvieron presentes las víctimas, no pueden ser testigos las víctimas, y no estamos hablando de que esta detención se produjo a las 3 de la mañana, fue en pleno centro, donde hay mucha gente, en la calle, etcétera, etcétera, y nada de eso se hizo constar en el acta, por lo que nosotros consideramos, y en base a lo que el acta propiamente establecía, que fueron ellos y no la propia, digamos, la detenida fue la que entregó el teléfono. Le sacaron el teléfono que estaba dentro de su sostén, de su corriente, ¿verdad? O sea, entonces, ellos, doctor, ellas no fueron que entregaron, como dijo la fiscalía. El acta dice que fueron los policías los que le hicieron la incautación. Yo me refiero. Los policías encontraron ahí y le sacaron. Yo me baso en lo que dice el acta, ¿verdad? El acta habla de que fue encontrado dentro de su sostén, ¿verdad? De su corpiño. Y que no había testigos, no firmó nadie, y entonces el tribunal consideró que teníamos razón, que la incautación fue ilegítima, etcétera. Y luego estoy mirando la resolución de la Cámara de Apelaciones, y tiene una distorsión sobre el tema de la flagrancia que francamente me llama la atención, que no dicen absolutamente nada. O sea, acá aparentemente, según esta resolución, la detención de una persona puede ser realizada en cualquier momento, incluso a un tiempo después de haberse realizado o cometido el hecho, y tiene una distorsión con respecto a que dice que se produjo de forma inmediata, cuando eso no es así. La detención no fue de forma inmediata, fue más de una hora después, cuando no hubo ninguna persecución. Fue, insisto en esto, según mi parecer, lo que algunas doctrinas llaman una flagrancia por señalamiento.
Entiendo, doctor, entiendo. Doctor, ¿cómo está? Lija Costa le saluda. Ahora, ¿qué ¿Qué queda tal? hacer? ¿Todo bien? ¿Qué queda hacer? ¿Ustedes pueden recurrir nuevamente contra esta sentencia o se van a esperar nada más el nuevo juicio? Y la verdad que no sé porque la resolución solamente dice anular la resolución recurrida SD número 3 de fecha 3 de febrero, dictada por el tribunal colegiado, pero no ordena nada más, no ordena el reenvío, no sé qué fue lo que pasó, ¿no? ¿Y qué va a pasar acá ahora? Entonces tendría que haber una aclaratoria, doctor. Espero que no sé, no sé. No, ¿cuál es la resolución acá? ¿Cuál es el siguiente paso? Acá hay una omisión por parte de la resolución, seguramente habrá sido un olvido, no sé. Pero esto cuando ya fue, la verdad que no, ¿cuándo se notificó esto? Porque eso le habrá llegado a mi colega, porque yo me fijo en el acuerdo de sentencia, no tiene fecha. Dice, a los días del mes de, está en blanco. Si ustedes se dan cuenta, es la resolución que tiene. ¿Qué te iba a decir, doctor? Esta resolución, cuando haces en el código QR, ahí abajo tienen los nombres de los firmantes. Y Sí, claro. al lado de Claro, uno de ellos, esta es la firma electrónica, por supuesto que sí, ¿verdad? ahí lo Eso que no hay ningún está. problema. Yo no cuestiono esto. Y acá abajo dice, Está en la copia, no sé por qué en este no sale, ¿verdad? Pero está en la copia y es de la semana pasada, del 6 de julio. acá veo, sí, acá abajo veo 28 de junio, sí. Doctor, una 28 de última junio. consulta de mi parte al menos. O sea, que una persona puede llamar a la policía y decir, yo sospecho que esa persona me robó el celular, revisale. Más o menos así esto está permitiendo. No, a ver, eso es lo que pasó. Eso Sí. fue lo que pasó. Lo que pasó fue eso. La denunciante señala a esa persona o a esas dos personas como la que habría sustraído el teléfono y la policía actúa en consecuencia. La cuestión es si eso está en regla o Ujú. está de acuerdo a nuestro ordenamiento o no. Y va a depender de cómo se realice el cateo o la incautación del teléfono. En este caso en particular, nosotros cuestionamos justamente de que se violaron las reglas que establece la propia ley en el artículo 171. Indudablemente la persona puede señalar a alguien sin ningún problema. Pero la cuestión es cómo actúa la autoridad competente para la detención y la incautación del teléfono o del objeto sustraído o lo que fuese. Y acá no hubo ni flagrancia, ni tampoco se siguieron las reglas de la incautación a través del mecanismo de la inspección de personas realizadas por la policía. Porque si el teléfono estaba a la vista, no hay problema, es posible hacerlo. Si el teléfono estaba en la mano de la persona o el objeto sustraído estaba a la vista, yo creo que no habría problema, pero no estaba a la vista. Claro. Eso lo dice el acta. El acta claramente establece dónde encontró el policía el objeto que había señalado como sustraído. Entiendo, doctor. Y bueno, muchísimas gracias por su tiempo, muy amable por estas explicaciones. Vamos a valorar, a analizar la resolución con el colega quien tiene la causa, a quien yo le estuve interinando, digamos, como coayudante. Y luego veremos qué medidas tomamos. Lo que a mí me llama la atención es que justamente la resolución no da ninguna solución, solamente establece que Se anula. se anula y nada más que eso. Pero bueno, vamos a estar atentos al devenir de los acontecimientos y ver si el próximo tribunal, en el caso de que haya un reenvío, plantear seguramente los mismos incidentes. Vamos a ver qué se resuelve. Lo importante es que podamos nosotros, como ciudadanos, ¿verdad? Tener la certeza de cuándo la policía puede detener a una persona, cuándo está facultada para hacerlo, cuáles son los límites que tiene la autoridad policial
para detener a una persona que es sospechada por la comisión de un hecho contigo. Eso es la cuestión central y trascendental de nosotros como ciudadanos, ¿verdad? Porque también podemos ser objeto de alguna violación de nuestros derechos constitucionales por parte de la autoridad cuando la autoridad policial no se comporta conforme lo que establece la Constitución ni tampoco la ley procesal. Exactamente, doctor, tiene toda la razón. Vamos a estar atentos también nosotros a lo que ocurra. Gracias, doctor, por tu tiempo, muy amable. Muy amable. Adiós. Chao, chao. Hasta luego, chao, chao. Usted está escuchando PDS. Así conversábamos con el defensor público Carlos Arce Letelier.